Hola hermanos, el día de hoy, 17 de septiembre del 2021, es viernes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Bueno, la memoria de hoy no es memoria obligatoria. En mi caso la voy a hacer porque para mí es obligatorio hablar de San Roberto Belarmino, que es patrono de la Universidad Gregoriana donde yo me gradué. Y así que por lo tanto me parece que lo lógico es que lo invoque y pida su intercesión también por todos los estudiosos. A ver, él nace en Montepulciano, en Italia, en la región de Toscana, es eso, ¿no? En 1542, específicamente un 4 de octubre de 1542. Era hijo de una familia noble, sí, lo que pasa es que su familia había perdido mucho, se había venido a menos, digamos, y por eso no tenía tantos ingresos. Pues su inteligencia era increíblemente prodigiosa, oigan, tenía una memoria, tenía una capacidad extraordinaria. Él era, fíjense, sobrino del Papa Marcelo II, ¿eh? Y entonces, claro, la carrera cardenalicia, digamos, la tenía garantizada por ese lado. Pero su mamá le recomendaba que no, que si iba a abrazar el camino de la vida eclesiástica, que no buscara una congregación donde no hubiese la posibilidad de nombrarlo obispo. Bueno, y entonces en 1560 entra con la Compañía de Jesús. Estudió ahí en el Quirinal en Roma, luego pasó a Gante en Bélgica, allá será ordenado sacerdote en 1570, era profesor en la Universidad de Lovaina, estuvo ahí durante varios años enseñando, para que me entiendan, enseñaba matemática, enseñaba astronomía, era experto en la teoría heliocéntrica de que el Sol, pues de la Tierra gira, no gira, se traslada, pero igual, alrededor del Sol, y porque él había estudiado muy bien a Nicolás Copérnico, que ya desde 1540 y tantos, ¿no? Había propuesto esa idea. Miren, escribió dos catecismos. Esos catecismos, el mayor y el brevior, o sea, un grande y un pequeño. El pequeño era para que la gente lo utilizara y lo manejara, el mayor era para los predicadores y para los catequetas. Pues resulta ser que ese catecismo estuvo en vigencia, fíjense, hasta tiempos de San Pío X, o sea, inicios del siglo pasado, de inicios del siglo XX, para que me entiendan, estamos hablando de finales del siglo XVI. Sus controversias, sus escritos, fantástico, por eso va a ser declarado doctor de la iglesia. Bueno, en fin, el tema es este, gran azote de los protestantes, no lo querían para nada a Roberto Francisco Rómulo Belarmino, porque ese era su nombre, ¿no? Y bueno, el Papa lo va a pedir, lo va a nombrar cardenal en 1599, era parte de la Inquisición en ese momento, que estaba discutiendo con Giordano Bruno. Ay, aquí a Giordano Bruno, si la iglesia lo mandó a quemar en la hoguera, ay Señor Jesucristo. Es que en primer lugar, claro, no entendemos el espíritu de la época, ¿no? Y entonces a Bruno 8 años duró ese juicio para tratar de salvarlo, pero el bárbaro decía no, que el diablo al final se iba a salvar, que Dios lo iba a perdonar, que la Santísima Trinidad era un invento. Y bueno, y eso era en la rama teológica. Pero el problema era sus vinculaciones. Casi nadie piensa en todas las barbaridades que hacía. Miren, había estado con los protestantes, lo expulsaron. Había estado con los anglicanos, lo expulsaron. Pues, ese es el detalle. Más bien se le andaba buscando salvar la vida, y quien quiso ayudarle a eso fue Roberto Belarmino. Al Roberto Belarmino le va a tocar después llevar adelante el juicio, si lo quieren, en contra de su gran amigo que se llamaba Galileo Galilei. Les recuerdo que él era experto en astronomía. Entonces, precisamente él va a ser el que va a entrar en mejor diálogo. Las cartas entre ellos, las comunicaciones entre ellos lo explican todo. Él lo que le pedía a Galileo es que no enseñase que la Tierra gira alrededor del Sol como una verdad absoluta hasta que no hubiera las pruebas suficientes, que la presentara como una hipótesis. Y eso fue lo que se hizo al final. Galileo murió en su cama, ¿okay? Antes de que empiecen a decir barbaridades. Y parte de eso, digámoslo así, aunque nunca estuvo realmente amenazado de muerte, Galileo siempre fue una persona de fe, pues fue Roberto Bellarmino. Vaya, tantas cosas, no fue nombrado arzobispo en 1602, el Papa lo mandó a pedir ya al final de sus días a que viniese a Roma para que se encargase de la Biblioteca Vaticana, y entonces se va a encargar de la Biblioteca Vaticana, que en ese momento abarcaba también lo que hoy en día es el Archivo Apostólico, antes Archivo Vaticano, y entonces el archivo privado, como se dice, el archivo secreto del Papa. Y como les digo, va a morir un 17 de septiembre de 1621. Bueno, y fue, como les señalaba, beatificado y canonizado, de hecho, por el Papa Pío XII. Interesante, ¿no? Miren, es que realmente
Es precioso. Él fue canonizado en el año 1920, beatificado en 1923, canonizado en 1930 y en 1931 declarado doctor de la Iglesia. Bueno, vamos adelante, tenemos tanto que aprender. Miren, manejaba perfectamente el hebreo, el griego, o sea, en una época tan compleja, no para la educación, pero es que había sistemas de educación, había deseo de educarse, y entonces precisamente por eso. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos siempre en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, los consejos de Pablo, capítulo 6, versículos del 2 al 12. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar. Porque quien enseña doctrinas diferentes y no se atiene a las palabras de salvación de Jesucristo nuestro Señor y a lo que enseña la religión verdadera es un orgulloso e ignorante, obsesionado por las discusiones y los juegos de palabras. Y lo único que nace de todo ello son envidias, pleitos e insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de hombres de mente depravada, privados de la verdad y que consideran que la religión es un negocio. Ciertamente la religión es el gran negocio, pero solo para aquel que se conforma con lo que tiene, pues nada hemos traído a este mundo y nada podremos llevarnos de él. Por eso, teniendo con qué alimentarnos y con qué vestirnos, nos damos por satisfechos. Los que a toda costa quieren hacerse ricos sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y en muchos afanes inútiles y funestos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el afán de dinero. Y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe y se han visto agobiados por muchas tribulaciones. Tú, en cambio, como hombre de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, piedad, fe, amor, paciencia y mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado y de la que hiciste tan admirable profesión ante numerosos testigos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los consejos de Pablo, ¿no? Son tan preciosos. Hombre, mira, Timoteo, lo que tienes que enseñar es lo que ha dicho Cristo y lo que enseña la verdadera religión. Porque hay algunos que han hecho de la religión un negocio. Yo creo que a la vista está, ¿no? Uno se sorprende de ver cuántas iglesias, cuántas sectas, cuántos grupos han surgido. Y no puede ser que el Espíritu Santo, que es espíritu de unidad, genere tanta, pulular y pulular y pulular de grupitos por ahí, sin ninguna formación, enseñando herejías, enseñando atrocidades, pero cobrando el diezmo. Eso lo importante es que cobre, porque el que pague el diezmo se va a salvar. El que pague el diezmo no le pega el COVID. Óiganme, eso es una cosa fantástica, ¿no? Miren, es tan grave esto, ¿no? Y bueno, también puede pasarnos a nosotros católicos, ¿eh? Que puede haber más de alguno, por ahí leía yo en estos días una barbaridad. No pude leer la noticia entera porque no me lo permitía, no estaba viéndolo digital y hay que pagar para ver la noticia completa y por eso no quiero juzgar. Pero por ahí un sacerdote que estaba utilizando las colectas para comprar droga. ¿Qué es esto? Pobrecito, ¿no? Debe ser una persona enferma. Sí, es cierto, como les digo, no la leí completa la noticia. Pero, hombre, el pobre se perdió en esto, ¿no? Y es que, como dice claramente, el principio de todos los males es el afán de dinero. Vinculado al afán de poder, es de lo peor que puede haber. Es de lo peor que puede haber. Así que, por lo tanto, Pablo le invita a Timoteo, nos invita a nosotros a vivir con toda sobriedad. Los que buscan a toda costa, hacerse ricos, sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio y ahí van. Punto. Nosotros no podemos estar en esas. Lo nuestro es vivir llevando una vida sobria, recta, piadosa, llena de fe, de paciencia, de mansedumbre, para vivir de acuerdo a lo que realmente quiere el Señor y enseñar lo que Él enseñó. Después de 21 siglos tenemos que seguir manteniendo firme nuestra fe. Bueno, vamos al Evangelio, breve. Lucas, capítulo 8, versículos del 1 al 3. En aquel tiempo Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iban María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, es una síntesis. Jesús va recorriendo diversas ciudades, diversos pueblos, va acompañado. Nunca la misión es para gente individualista, sino para gente que sabe hacer comunidad. Jesús va acompañado y esto es
lo tirado de cabello, ¿no? Esto es lo que realmente cambia el evangelio. Yo sé que es bien difícil que lo entendamos en un mundo que nos vamos de un extremo a otro, ¿no? De esos feminismos tan exacerbados que hacen perder incluso a la mujer su verdadero sentido de mujer, y las locuras de los talibanes y sus códigos de vestido para las mujeres. O sea, vamos, ahí de extremos a extremos. Y en este mundo de locura, pero aquí entre el equilibrio, ¿no? Fíjense, a nosotros nos cuesta entenderlo, pero que Jesús tuviera mujeres que anduvieran con él, que fueran discípulas, que lo acompañasen, eso no era, no es que no era normal, es que no estaba permitido en su tiempo. O sea, eso no entra en la mentalidad machista del mundo judío, pero Jesús se deja ayudar por ellas. Óigame, esto es tremendo, ¿ya? ¿Y qué son ellas? Son colaboradoras, son parte de la comunidad, integran la comunidad. No es que ayudan solo con los bienes, claro que ayudan con los bienes, pero eso le está abriendo a usted a la perspectiva de una visión muchísimo más amplia. Eran parte de aquella, iban con los 12. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. Por eso fíjense, yo sé que me he tardado un poquitín, quiero invitarles a hacer esta oración, que es bastante larguita, pero que realmente está preciosa, oigan, preciosa, valorando a cada mujer, a toda mujer. Esto es importante. Señor, hoy queremos hacer memoria agradecida de muchas mujeres que se dejaron transformar por tu espíritu de vida. Recordamos a Sara, quien con Abraham contestó a tu llamada de dejar su tierra natal y poner su fe en una alianza con el Señor. Gracias por su fe. Recordamos a Esther y Débora, que gracias a su valor e inteligencia salvaron la nación. Gracias por su compromiso personal en favor de muchos. Recordamos con especial cariño a la Virgen María, siempre atenta para escuchar tu voz y la de los hermanos, siempre dispuesta a hacer vida tu voluntad, con confianza y generosidad. Gracias por su amor de madre. Recordamos a María Magdalena y a las otras mujeres que siguieron a Jesús, y también cuando fue crucificado. Ellas fueron las primeras personas que se encontraron con Jesús resucitado. Gracias por su fidelidad en el amor a Jesucristo. Recordamos a Febe y a Priscila y a las otras mujeres que fueron líderes de la iglesia primitiva. Gracias porque supieron difundir el evangelio en momentos difíciles para la iglesia. Recordamos a Santa Águeda y a todas las mártires que supieron mantener su fe y sus ideales más nobles. Gracias por su testimonio. Recordamos a Santa Teresa de Ávila y a Santa Catalina de Siena, que vivieron su fe con autenticidad y lucharon contra la corrupción de la propia comunidad cristiana. Damos gracias a Dios por su valentía y su amor a la iglesia. Recordamos a nuestras madres y abuelas, a todas las mujeres importantes para nosotros, cuya entrega ha hecho que hoy podamos disfrutar de una vida mejor. Gracias por su generosidad. Recordamos las mujeres que hoy en día son las primeras en descubrir compromisos al servicio de la justicia, de la paz, de las mujeres maltratadas. Señor, que su trabajo siga dando buenos frutos. Acuérdate de las mujeres que son víctimas de la violencia en sus hogares y fuera de ellos. Señor, dales fuerza para vencer el temor y buscar soluciones. Te pedimos por aquellas mujeres que se enfrentan a una vida de pobreza. Dales el don de la esperanza para trabajar juntas con los hombres de buena voluntad por un mundo más justo y solidario. Te pedimos también por nuestras hermanas, por nuestras sobrinas, por todas nuestras parientes, para que crezcan con tu ayuda fuertes y sensibles, creyentes y comprometidas, libres y felices. Amén. El Señor esté con ustedes. Le bendiga a Dios por intercesión de San Roberto Belarmino, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Un feliz viernes para todos.